yo me voy con mi conexión para otro lado. Esto es parecido a los domingos, pero diferente, es lunes. Claro, Y después esto es parecido a los cursos, esto es parecido a los a los cursos. cursos teoterapia. Como hay algunos que están trabajando o están estudiando y no llegan, entonces después se les pasa también el, el enlace del video. Sí. O sea Vamos que a pasar una lista. Le voy a pedir a Liliana, si fue, no, Liliana Grau, que la tengo ahí, a ver, o allí, dice que me tome entre lista. Lili y Gise que Sí, anoten. hacen una lista ahí de todos los que ven así, viste, las caritas, todas. Sí, así de pronto, ¿quién más puede estar? Por ejemplo, Patricio, Cari, si están del sur también, que ayuden un poquito como para A tomar pasar con quiénes son la los gente de 80 Patagonia, benditos estos claro. que están hoy acá. Exactamente. Bueno, yo me corro, caballero. Bueno, muchas gracias, doña Patricia Amadeo. Bueno, familia, me toca a mí un poco, espera, admitir acá. Estoy trabajando con dos cámaras, por supuesto, una el celular acá al frente, y cuando yo mire para el costado es porque tengo la compu grande y miro acá a la izquierda, así, así. Así para que vos te veas. Bueno, me veo bien ahí. Bueno, em, Dios me necesita preparado. Así le puse de título a la primera charla de hoy. Dios me necesita preparado. Primero quiero agradecer a, como decía Patri un poco, el CENTI tiene la particularidad que todos pueden ser líderes, que todos pueden ser obreros, que todos se pueden capacitar, que todos pueden dar fruto y que hay oportunidades para todos. Cuando digo líderes es que tengan una delegación y una función honrosa en la iglesia o en el distrito en el cual ustedes participan. No estoy hablando de ser tiempo completo o misionero o pastor, sino que tengan esa delegación, esa autoridad delegada en algún momento para cumplir funciones ministeriales. Y eso muchos lo hacen y lo están haciendo. Específicamente nosotros, Patri y yo, Edu y Patri, dirigimos varios distritos a la distancia. Por ejemplo, Salta, por ejemplo, Belgrano en Neuquén y Centro en Neuquén, por ejemplo, Paternal y San Martín. Varios distritos, perdón, San Martín, uno, sí, Paternal y Norte, quise decir, San Martín, el Carlito Alegre. Eh, Cada uno de estos ministerios los dirigimos a la distancia con un equipo de líderes, con una célula madre, con un equipo de hombres y mujeres que se comprometen, que son fieles, que son responsables y que llevan adelante la obra que yo y Patri deberíamos llevar físicamente. Por lo tanto, sabemos que funciona. Y ya les dije 5 o 6 distritos que funcionan así. Estamos, y lo quiero decir, muy agradecidos con todo el equipo de liderazgo que hay en Centicity Argentina, de los cuales muchos son ustedes y otros están agregando porque hoy invité al que quiera. Este no es un curso doctrinal, este no es un curso de estudio bíblico, no va a ser esa la medida. Ahora vamos a explicar un poco, ahora voy a dar un poco los fundamentos de este curso. Ahora sí va a haber doctrina porque justamente quiero explicar por qué y para qué la capacitación esta de liderazgo. Y tiene que ser, no sé si se puso a grabar, Rubén, esto. Bueno, se escucha entrecortado, me dice alguien. ¿Se escucha mal? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha bien? Bueno, alguien No, escribe no, se ahí. escucha bien. Se escucha bien, Eduardo. Adelante. Prosiga, por Bueno, favor. gracias, Pato. Aquí Gracias estoy a los que me escuchando bien, confirman. sí, acá se escucha bien. Bueno, gloria a Dios. Gracias, gracias. Bueno, repito entonces mi agradecimiento a la función de ustedes que sin tener un llamado de tiempo completo o de pastor, toman la decisión de involucrarse, de servir, de colaborar, de obrar en la iglesia del Señor. Son muy importantes ustedes, son muy útiles y hacen una obra maravillosa. Primero que nada quiero decir eso. Realmente estoy muy agradecido de los líderes paulinos que hay en el CENTI, de las células madres, de los comprometidos, de los que llevan a cabo el trabajo físico, digamos, ¿no? Diariamente en cada ministerio, aun cuando uno no está. Primero, eso, muy importante. Hoy quiero fundamentar un poco esta necesidad de curso. En mi proyecto personal de vida, este año 25, puse un objetivo ministerial, estar más cerca de las células madres. Primero de las que yo dirijo, teóricamente, ¿no? Lo que acabo de decir, para poder estar más cerca de ellos y pastorearlos y supervisarles, porque todos trabajan y trabajan muy bien, pero por ahí, como decía Patri, en algún momento nos agarra como una decepción, trabajamos, nos esforzamos y vemos que por ahí el fruto
fue poco o no duró tanto. Aunque les digo que Colosenses 3 dice claramente que todo lo que hagamos en el Señor, de palabra o de obra o de hechos, hay que hacerlo para Él y de Él recibiremos la recompensa porque a Cristo servimos. Y Dios lo tiene en su presencia eso y siempre será como redituable a nuestra vida cuando lo hemos hecho de todo corazón. ¿Sí? Si usted ha hecho una obra y está haciendo un trabajo ministerial de corazón, aunque aparentemente no dé mucho fruto, en el Señor, en el cielo y en tu corazón, eso está dando fruto y está siendo parte del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy quiero entonces fundamentar un poquito bíblicamente y espiritualmente por qué Dios me necesita preparado. Dios nos necesita preparados, capacitados, entrenados. ¿Sí? Cristo nos dejó un mandato. Empecemos con esto. Jesús se fue al cielo y bueno, nosotros somos una iglesia gran comisionista, ustedes lo saben. Una iglesia que tiene como visión la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20, primer versículo que tengo aquí anotado en mi bosquejo, es Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos, y nos habla a nosotros también hoy en día, diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, esta es la visión, este es el mandato, ¿sí? Hacer discípulos, ahí dice claramente, vayan y hagan discípulos de Jesús a todas las naciones, enséñenles, ¿sí? Bautícenlos y enséñenles que guarden todo lo que Él les ha mandado y Él como resultado va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es nuestra visión, ¿sí? Y nos dejó un mandato y nos dejó un mensaje que enseñar y que predicar. Y yo le estoy a predicar en una vigilia a nivel global y prediqué de este versículo de Marcos, capítulo 16, 15 y 16, que es parecida, es la gran comisión, pero según Marcos o según el apóstol Pedro, que fue el que lo escribió. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cortito y al pie al estilo de Pedro, que era bien colérico y directo, ¿sí? O sea, uno, nos tenemos un mandato, ir a ser discípulos, enseñarle lo que Jesús nos dejó y nos dejó el mensaje que hay que enseñar. Vayan a predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? El que cree el evangelio va a ser salvo, y esto es muy importante, no lo voy a predicar hoy, quizás el otro domingo, ¿sí? Lo que le prediqué un poco a los pastores a nivel global, será salvo, muy importante. Cuando predicamos el evangelio, el alma de la gente se salva. Y si hay algo importante en el mundo espiritual son las almas de los seres humanos, ¿sí? Las almas, la existencia eterna de un ser humano en el cielo o en la condenación eterna. El que no cree ese evangelio es condenado, punto. Pero nosotros tenemos el mandato y el mensaje que llevar a cabo. Ya vayan descubriendo para dónde va la cosa, ¿sí? Nos dejó un mandato, hacer discípulos. Siempre decimos que somos una iglesia gran comisionista, que hacemos discípulos de Jesús, pero que tenemos un mensaje que tenemos que predicar, que es un mandato, perdón, un evangelio, una buena noticia. Estás condenado, pero como Él vino y pagó tus pecados, estás perdonado, ¿sí? Si crees en Él, sos salvo. ¿Ok? Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Evangelio, salvación, mandato, gran comisión, mensaje. Predicar el evangelio es súper importante, familia linda. Predicar el evangelio a toda criatura, o sea, la buena noticia, ¿sí? Y hacer discípulos lleva un proceso, es más largo. Son las dos cosas que tenemos, estamos y debemos hacer más énfasis. Predicar el evangelio a toda criatura es darle buena noticia.
¿Y eso a quién va a ser? ¿A ustedes que son líderes les voy a predicar el evangelio? Ya no. Pero hay un montón de criaturas que están condenadas hoy en día, si se murieron se van al infierno, lamentablemente, o están condenadas en vida, porque viven vidas de M, ¿sí? Y nosotros tenemos la buena noticia y el mandato y la obligatoriedad, entre comillas, porque Jesús nos dejó esa delegación, ¿sí? Ustedes muchas veces se sacan los ojos o el aire por cumplirle a Patri, por cumplirle a Edu, por cumplirle a Marcelo, por cumplirle a Patricio, la delegación que les dejó. Tengo que estar temprano porque el líder me dijo. Tengo que ir a tal hora porque el líder o la líder, ¿sí? Y acá Jesús, el Rey de Reyes, nos dejó esta delegación y a veces la pasamos un poco como por alto, sobre todo en cuanto al mensaje. El mensaje es el Evangelio a toda criatura para que se salven. Y la misión, que es la que realmente tenemos nosotros después de la visión, la misión, hacer discípulos de ese Evangelio o de ese Jesús. Y eso lleva un tiempo y un proceso y es muy diferente a alguien que recibe a Cristo y conoce el Evangelio a alguien que es discípulo y lleva tiempo en esto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hará eso y quién lo hará? Es un poco lo que vamos a tratar de empezar a dilucidar hoy y en estas clases. ¿Cómo se hace este mandato? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cómo se hace este mensaje? Perdón, ¿cómo se comparte este mensaje? Vamos a irnos a Efesios 4, versículo 11 al 13, que ahí dice quién lo hace y para qué lo hace y cómo lo hace. Les pido que muten los micrófonos a los que están por ahí abiertos. Ok. Dice en Efesios 4:11, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El mismo Jesús constituye, forma, prepara, los instala, hombres y mujeres con estas habilidades. Los famosos 5 ministerios. Algunos dicen que son 4, porque pastor y maestro está como unido, pero no importa. Él constituye a esos pastores, maestros, profetas, evangelistas, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esos hombres que Dios da a la iglesia o mujeres son con el fin de perfeccionarnos o perfeccionarlos a los santos, a ustedes. ¿Pero para qué? ¿Para quedarse en la casa tranquilos, disfrutando la vida abundante que Jesús le dio? No, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es muy claro y bíblicamente que cuando uno está formándose y ustedes reciben palabra de Dios, yo no te hacía la cuenta que yo predico 5 veces por semana. ¿Sí? Martes, viernes los devocionales, domingo la reunión Río virtual, sábado la reunión Río presencial y viernes en otro distrito que se reúnen por lo menos, sin los cursos, ¿no? 5 veces por semana. Le doy comida a mi feligresía. ¿Para qué será entonces? Para que estén súper gordos, claro que sí. Pero dice que es para que, primero, para que estén perfeccionados. ¿Pero para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesús. O sea, si yo te doy comida, si Dios te da la comida, es para que estés más perfecto, que significa maduro en Cristo, ¿sí? Pero para edificar el cuerpo de Cristo. Porque cada uno de ustedes, ahora lo vamos a leer, son piedras vivas dentro de la iglesia. Y hablando de un edificio, son ladrillotes de esos grandes, ¿viste? Los lindos, los cuadrados, esos que tienen agujeritos en el medio, ¿sí? Y cuando cada uno de ustedes brilla más y está más maduro, más perfeccionado, porque le tocó un buen pastor, le tocó un buen evangelista, le tocó un buen profeta, y le ministra, y le da palabra, y le consuela, y le ora, cada vez usted como ladrillo brilla más, se perfecciona más, está más completo, más cuadradita las puntas, más los aristas perfectas, 90 grados, ¿sí? ¿Pero para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, versículo 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús.
hay un modelo al cual ustedes y yo, como miembros, ladrillos de la Iglesia de Cristo, debemos alcanzar, que es la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Y para llegar a esa altura, tenemos que perfeccionarnos con ciertos hombres y mujeres que Dios nos dio en nuestro ministerio. Algunos serán profetas, otros serán pastores y maestros, otros serán evangelistas, para eso. Pero para que vos, mientras te perfeccionás, ¿sí?, obrás en el ministerio. Algo es muy importante, que Cristo nos da a esos pastores y maestros para perfeccionarte, pero para trabajar en el ministerio. Por eso, ¿qué pasa? Que cuando uno está muy grande en la fe o muy maduro y no comparte lo que sabe, se empieza a achanchar, se empieza a engordar espiritualmente, se frustra y no da fruto, y es como el mar muerto que recibe tanta agua salada que como no la da, se mueren los peces. Más cuando lo que uno recibe lo transmite, y puedo contarle, o que, bueno, no vamos a hablar ahora un montón de ustedes, pero podría andar tranquilamente, si alguno de los que han recibido una delegación de un discípulo y lo pastorea y lo atiende, o una delegación de alabanza, o de participar en una pequeña cápsula, no se sintió refrigerado espiritualmente. Más cansado capaz físicamente. Sí, corro para acá, corro para allá, tenía que pastorear a uno al otro, pero cuando vos das lo que recibiste primero, te retroalimentás y te hace bien. ¿Sí? Porque para eso fuimos creados, y ahí está claramente el propósito, no solo del pastor, maestro, profeta, que es el líder en este caso, el que llegó a tu ciudad o a tu distrito, sino vos como santo, cuando te perfeccionás, es para la obra del ministerio. Y por eso digo que acá todos pueden trabajar en el CENTI. Un día Patri decía, ¿usted puede ser director provincial o director nacional? Claro que sí, pero tiene que hacer carrera, tiene que trabajar. ¿Lo querés hacer? No, no, yo para eso no. Bueno, la mayoría dicen, no, yo no. Yo no, ¿qué sabes si Dios no te quiere usar en cosas realmente grandes? Independiente del título. Acá es lo que dice ahí, la obra del ministerio para edificar el cuerpo de Cristo hasta llegar a la medida de Cristo. ¿Saben qué bueno que un pastor, un profeta, sea usado por Dios para que vos o tu hermano en la fe o yo mismo esté creciendo? Dios usó hombres como Néstor Chamorro, Luis Bernardo, Alberto Useche, para que yo crezca hoy a la medida de Cristo. No soy Cristo ni mucho menos, pero fueron usados ellos por el Espíritu Santo para que yo, que era un ateo simple, común y corriente, inseguro, tartamudo y miedoso, hoy sea líder de una multitud como ustedes. ¿Sí? Debemos ser perfeccionados, debemos ser capacitados. Y yo le agregué ahora, debemos ser afilados. Y escriba esa palabra, afilados. Hemos visto, y acá viene un poquito de la evaluación, que tenemos, y ustedes son, muy buenos líderes. Son buena madera cristiana. ¿Sí? La gran mayoría de ustedes tienen muchos años, son muy fieles, tienen sabiduría, tienen Biblia, tienen curso, no son ningunos aparecidos. La gran mayoría, habrá otros que son más nuevitos, y está bien. Son responsables, ¿sí? Cuando hablan con sana doctrina, no dicen herejías. La gran mayoría, creo que he escuchado muy pocas herejías. Pero también hemos visto que en lo exterior falta o falla un poco la técnica, las habilidades. Hacemos lo que podemos, porque siempre nos dijeron en el CENTI que en el CENTI hay que hacer de todo. Entonces vos sabés cocinar una buena tarta para el distrito, para la reunión de damas, pero también tenés que levantar la silla o poner la música, y vos de música no sabías nada. Sabías cocinar y dar testimonio, o dirigir la alabanza, pero de ahí, ¿se entiende lo que digo, no? O sea, nos falta por ahí alguna habilidad técnica que vamos a tratar de darlas en estas 5 o 6 clases, y a algunos, no muchos, pero a algunos, le falta, ojo, cuando digo esto no lo tomen a mal, por favor, yo los conozco, son mis hijos, los amo, ¿está? Pero le falta algún componente no externo, interno. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué puede ser? Se enoja mucho si el consiervo le llegó tarde. El que tiene que hacer la alabanza con él, justo llegó tarde ese día, o no le pasó la música a tiempo. Eso es una falla no técnica, una falla de carácter. Nos calentamos, perdonen la palabra, pero nos enojamos,
Somos celosos por ahí de a quién le delegaron. A mí me pusieron una vez cada 2 meses y a Pedrito lo ponen todos los sábados. ¿Sí? Fallas de carácter. Una vez me preguntó una Presenetti, líder, ¿qué hay que hacer al final para poder ser misionero? ¿Qué es lo más importante que usted me diría? La persona pensaba que yo le iba a decir hacer el CENETI, hacer los cursos en Colombia, hacer todo, estudiar la Biblia. Yo le dije que tengan los menores conflictos personales posibles. Cuanto menos conflictos personales tenés, estás más preparado para atender gente. Eso como cuando uno atiende un negocio, ¿no? Los comerciantes, ¿sí? No podemos ser gente muy irritable porque te va a llegar al mostrador gente de todo tipo y color. Y tenés que ser muy manso para atender al público, hablando de un negocio. Moisés fue el hombre más manso de la tierra y atendió a un pueblo que era rebelde y contradictor. Y menos mal que era manso, porque si no hubiera matado a la mitad, por lo menos. ¿Tá? Entonces, algo importante para liderar es que tengas menos conflictos personales. Y no digo que todos están libres, pero la gran mayoría van bastante avanzados. Por eso dije algunos, pocos, todavía les falta algún toquecito personal interno, como a mí también, ¿eh? Ojo. Los pastores, que acá hay varios, ¿sí? Sabemos un poco más de técnica que ustedes, por supuesto, pero no estamos perfectos ni ahí, ni ahí. Pero sabemos un poquito más que ustedes de las técnicas que vamos a ver a partir de la clase que viene. Hoy vamos a dar la parte más que nada fundamental, la justificación de por qué Dios me necesita preparado o preparada, que es lo mismo, ¿no? Entonces, para llevar más fruto, si yo mejoro un poco mi carácter, capaz que soy menos celoso, capaz que me caliento menos con mi consiervo y cuando voy a predicar, el espíritu fluye más y la gente se sana más. ¿Sí? Y la palabra que yo prediqué con tantas ganas, me estudié todo un tema durante 2 semanas que me iba a tocar la semana tal y tal y tal, llega con poder porque yo no me enojé ese día, ni estuve celoso. Y si aparte en la parte técnica externa, no interna, sé manejar mejor el micrófono, no me lo pongo acá abajo como hacen algunos, se lo ponen en el ombligo o lo manejan para los costados y la gente me escucha mejor. ¿Sí? Por eso lo primero que pregunté acá, ¿se escucha bien? Porque si se escucha mal, chao, fuimos. Eso también lo vamos a aprender en la clase que viene. ¿Sí? Nos van a dar un poco de clase de cómo pararse en el escenario, cómo hablar. Hay gente que tiene miedo escénico. ¿Sí? Saben un montón de Biblia, pero no la saben comunicar porque se ponen en el atril y les tiemblan las piernas. Entonces le falla un poco de qué, de carácter, pero también no sabe, el micrófono va de costadito a 90 grados con respecto a la boca. Tampoco se pone así junto a la corbata, ¿viste? Como hacen algunos predicadores. Pero bueno, ya lo vamos a aprender eso, que creo que Pablito Madeo nos va a dar algunas lecciones de eso. ¿Sí? Pudiéramos dar mejor impacto, mejor fruto, si afilamos el hacha, si afilamos la herramienta. No sé si le ha pasado a usted tener poco filo en una mecha para cuando va a agujerear una pared. Acá los varones me entenderán más que las mujeres por ahí, ¿no? Usted va a agujerear una pared y agarra una mecha que tiene ahí guardada en el cajón de herramientas, pero que hace 2 años que no la usa y es de piedra la pared. ¿Sí? O una madera con una mecha desgastada, o un hierro. Pero usted agarra la mecha nueva que recién sacó del cajón y usted hace así con la agujeradora y entró de una. O cortar una milanesa, ¿no? O cortar la carne con la cuchilla que usted tiene guardada en la cocina, que la raspa así con un cuchillo de punta, así, creyendo que le va a sacar fuego. Y yo como carnicero le digo, con eso la está arruinando totalmente el filo, porque no le corta nada. ¿Se entiende lo que digo? Ejemplo de herramientas desafiladas que por más que le hace fuerza, no cortan. O un cuchillito que no es tramontina, que lo querés que corte algo y no da resultado. Eso nos puede pasar cuando tenemos poco filo nosotros, como predicadores, como adoradores, como líderes, como alabadores. Le pongo otro ejemplo. Estamos preparando un alimento, una cena o un almuerzo. Cuanto mejores sean los elementos que yo uso para la comida, por ejemplo, una buena leche, una buena verdura, una carne de primera, un arroz
que sea no el berreta ese todo chiquitito, sino, ¿no? Y si aparte después le pongo buenos condimentos, no solo va a ser nutritiva esa comida, sino que va a ser sabrosa. ¿Y qué va a pasar en el restaurante si yo me pongo un restaurante con comida nutritiva y aparte sabrosa? Me va a ir bien, la gente va a querer venir cada vez más a comer. Y no estoy hablando que solamente, porque ahora lo voy a explicar eso más adelante, que solo sea bueno y nos pongamos a decir chistes en las prédicas para que la gente, ¿no? Cuando predica Eduardo hay chistes, entonces yo voy. No, no, no. Hablamos de buenos elementos. Hablamos de buena sazón. ¿Sí? Nos pasa que a veces tenemos poco filo y la herramienta tuya es buena. Es un cuchillo Skiltuna. Yo me acuerdo de las marcas Skiltuna, era un acero sueco que mamita querida. Pero hace 2 años que no la usás. Está toda gorda el filo. ¿Sí? Está todo como muy gordo y no nos permite que haga efecto. Cuando usted hace así, yo con la milanesa me acuerdo que al primer corte ya era la mitad de la nalga, se cortaba, y en el segundo, y cuando iba para adelante ya terminaba de cortar la milanesa. En 2 cortes y el tercero para adelante se acababa. Bueno, es un ejemplo que pongo de la necesidad que tenemos de mejorar nuestro carácter interno, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio que estamos teniendo, de darle mayor sustancia a nuestras prédicas, ¿sí? Por ahí comemos mucha harina y no nos alimentamos bien, porque es mucha harina, pero poca carne, poco pescado, poca proteína. ¿Se entiende lo que digo? La Biblia habla de desear la leche espiritual no adulterada para poder crecer para salvación. ¿Sí? No alcanza solamente con juguito y con comida de esas rápidas. Necesitamos palabra de Dios. Necesitamos meterle a eso más condimento, más carne, más proteína, más vianda, como dice la palabra de Dios. Vamos a ver ahora la importancia de la buena predicación y la importancia de la buena preparación de esa prédica, por ejemplo. ¿Sí? Hace poco predicamos de la mies es mucha, los obreros pocos. Roguemos, dice el Señor, ruega al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Bueno, aquí tengo bastante obreros, 77 conexiones, son más de 80 personas seguramente. El Señor nos está mandando obreros, pero hay que preparar esos obreros, ¿sí? Hay que preparar esos obreros que van a poder desde dirigir una alabanza, trabajar en la obra, abrir un grupo de oración, compartir el Evangelio en una parada de colectivo, compartirle a alguien de Cristo, saber hacerlo, cerrar el gol, que es que la persona reciba a Cristo, poder después pastorear a esa persona en algún momento, dándole una atención personal y poderle edificar en la fe. No solo qué buen tema que diste, que me entretuve hablando contigo, me gustaría hablar otra vez contigo. No, eso no buscamos amigos ni entretener a la gente. Buscamos edificarlas, restaurarlas, sanarlas y hasta enviarlas después a que prediquen el Evangelio o que hagan lo mismo que nosotros. Un buen maestro edifica con sana doctrina. Un buen pastor aconseja con sana doctrina. Es clave para la iglesia y una iglesia crece de acuerdo a la comida que se le da. O sea que en esto, una iglesia, un ministerio, un distrito, una célula, va a crecer o no, depende de la predicación que reciban todas las semanas. Hace poco en alguna prédica yo dije, ustedes oran por mí cuando voy a predicarles. Ustedes oran por la prédica que yo voy a darle, yo o el que predica en tu distrito. Ustedes simplemente van súper enojados, súper carnales, contratiempos, llegan tarde, pero se sientan porque saben que ahí les van a dar de comer. Es como ir a un restaurante. Yo tengo hambre, me tienen que dar de comer. Pero, ¿y este tipo cómo hizo la comida? Se lavó las manos antes. Como también les digo a veces, usted se sube a un avión o a un colectivo y no sabe el chofer qué día tuvo ese chofer. ¿Qué día tuvo ese chofer? Está peleado con la mujer, acaba de enterrar un hijo, tiene un problema económico y el tipo te está llevando a donde él quiere. ¿Controlado por quién? ¿Por el Espíritu Santo o controlado por su carne?
Por lo tanto, le decía, es importante que ustedes también oren por el predicador y por el tema que va a dar. Y que vayas vos también preparado para recibir eso. Trato de darte imagen, visión de la importancia que tiene la prédica, porque con la prédica se edifica tu distrito, cualitativamente y cuantitativamente. ¿Sí? Y por eso muchos de ustedes son muy maduros en la fe. Pero también tenemos un defecto en el Senti, que lo veía el otro día a nivel global. Somos pocos, nos multiplicamos muy lentamente. Crecemos mucho interiormente, nos restauramos, nos sanamos, entendemos las cosas espirituales, gloria a Dios. Pero después para ir y hacer otro discípulo, wow, tardamos mucho tiempo. ¿Sí? La reproducción celular o reproducción ministerial en el Senti City, Argentina especialmente, que me toca a mí, está lenta. Entonces, repito, la importancia de las prédicas. ¿Qué le estamos dando de comer a la gente? ¿Qué comida le doy? ¿Nutritiva o entretenida nomás? ¿Sí? ¿Sabrosa o insulsa? Porque ambas cosas son importantes. ¿Qué predicar? Anote ahí. ¿Qué voy a predicar? ¿Qué deberíamos predicar? Bueno, es muy tonto esto, ¿no? Que estoy diciendo. Estoy en el ciclo básico, pero vamos a leer un par de versículos. Ahora sí vamos a meternos en 2, 3 versículos. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Segunda Timoteo 2, 15. Y Pedro 2, 2, que ya lo dije. Esos 3 versículos. Si alguien va escribiendo los versículos ahí en el chat, estaría bueno. En el chat de Zoom, ¿no? ¿Lo han escrito? No. Se escucha bien, dijo Darío, Arturo también. Ah, no, Arturo dijo que se escuchaba entrecortado. Escríbame el versículito. Ahí está, gracias. Bueno. Timoteo 3, 16 y 17, muy conocido. Si algún pastor está listo y lo quiere leer, así hacemos un intercambio. Si no, arranco, ¿eh? Bueno, con el segundo entonces. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué tenemos que predicar? La palabra de Dios. Nosotros somos predicadores de la Biblia. Nuestro manual de vida es la palabra de Dios y la escritura, toda, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirada por Dios, es útil para enseñar, nos va a servir, claro que sí, y para redarguir, que es cambiar de corazón, cambiar de visión, para corregir la vida, para instruir en justicia, con el objetivo, dice, de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro. ¿Sí? Antes dijimos que Dios te mandaba pastores, apóstoles, esto, lo otro, para perfeccionarte. ¿Con qué te perfecciona el pastor? Con la Biblia, con la enseñanza bíblica. Los que predican deben centrar su tema, su prédica, en la Biblia. Vamos a hablar de eso más a fondo. Para que sea perfecto, enteramente preparado, escuche esto, para toda buena obra. Si la prédica de una iglesia está bien centrada en la Biblia, la persona va a estar corregida, instruida, ¿sí? Enseñada, va a estar útil y aparte va a ser madura poco a poco con el tiempo y preparada para obrar en las cosas buenas. Por eso es tan importante que la gente se congregue. Y usted va a la diferencia que hay entre un discípulo que se congrega asiduamente y otro que se congrega esporádicamente. Es abismal la diferencia. Aunque no estudie la Biblia, solo por ir cada sábado y escuchar y presenciar y recibir palabra y contenerse ahí con los hermanos en la fe, la Biblia hace su trabajo porque no vuelve vacía. Es impresionante la diferencia de un congregado y alguien que no se congrega. Así que lo primero que hay que predicar es Biblia. Segundo, lo que dijimos antes, el Evangelio, la buena nueva. Tercero, sana doctrina. Doctrina significa conjunto de verdades bíblicas.
Segunda Timoteo 2:15. Si alguno lo tiene, abre el micrófono y lo lee. Procura. Dale. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque, que expone bien la palabra de verdad. Esa es la parte final. Querido discípulo, le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Procura presentarte diligente ante Dios aprobado. ¿Cómo puede aprobarme Dios? Como un obrero que no tenga de qué avergonzarse. ¿Cómo no te avergonzás? Cuando usás bien la palabra de verdad. Tenemos la herramienta más segura, dice la Biblia. Tenemos la profecía más segura, la Biblia. ¿Qué vamos a andar escuchando cosas raras? La Biblia es la palabra de Dios. Prediquémosla, enseñémosla con sana doctrina, ¿sí? Eso dice. Que use bien la palabra de verdad. ¿Sí? Hay que saber predicar. Eso es lo que vamos a aprender la semana que viene o la otra. ¿Cómo se predica? Técnicas. ¿Sí? ¿Qué predicar? ¿Qué predicar? Biblia, evangelio, sana doctrina. ¿Sí? Otro más. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Necesitamos tener hambre de Biblia, de palabra de Dios. Usted tiene que ir al distrito, porque ustedes son líderes, pero también son discípulos, van a recibir todos los sábados. Tienen que ir con hambre de a ver qué tiene Dios para mi vida. Y no importa quién predique. Y en eso los distritos que están liderados por nosotros, que no estamos siempre presentes físicamente, saben que el que está puesto ahí ese sábado está autorizado, así que es Dios a través de él. O Edu o Patri. ¿Sí? Y está bueno tener esa actitud de someterse unos a otros en el temor de Dios. Desear la leche espiritual no adulterada, porque por ella, dice, creces para salvación. Cuanto más leche toma, cuanto más Biblia uno reciba y desee, con hambre, con desesperación. Che, ¿cuál es el versículo que enseñó el líder ayer? Che, no lo anoté. No me digan esa famosa que no me gusta. Estuvo linda la reunión. No, estuvo buena. ¿Y de qué? ¿Y qué te tocó? ¿Y qué te motivó a cambiar? Esa es la conclusión que hay que sacar. ¿Sí? ¿Qué predicar? Bueno, esto. ¿Sí? Efesios 2:20, ¿lo dije 2:20 al 22. ¿Alguien lo tiene? No lo dije, ¿no? Momento. Sí, así me tomo un 20 ¿Lo segundos. leo, líder? Sí. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bueno. Muy bueno. Gracias Sandrita. Edificarnos, ¿sobre qué nos edificamos? Fundamento de apóstoles y profetas. Palabra de Dios en las profecías bíblicas y en los apóstoles, los del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos un fundamento. Los apóstoles hicieron iglesia. La iglesia empezó en el Nuevo Testamento, en el Pentecostés. Ahí empezó la iglesia. La principal piedra del ángulo de nuestra iglesia, ¿quién es? Senti City, el líder Eduardo, el líder Bernardo. No, Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, dice ahí. En quien todo el edificio, ¿en quién? En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El templo es el mismo Jesús, el cuerpo de Cristo, que está formado por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos locales, tenemos distritos, casas de oración, lugares que alquilamos para congregarnos, pero el templo no es ese en sí, ese es el templo físico. El templo es el cuerpo de Jesús, ¿sí? En quien también, el versículo 22 agrega una claridad importante, también ustedes y yo somos juntamente edificados para que more el Espíritu de Dios en nosotros. Uno también crece cuando la iglesia crece. Y cuando vos creces, la iglesia crece. Y la iglesia crece cuando vos creces. Porque ahí está lo de los ladrillos. Si cada ladrillo es más lindo y es más grande, la iglesia que está formada por 100.000 ladrillos es cada día más hermosa y más grande.
Y eso es lo que está formando el Señor como esposa del Cordero, ¿se acuerdan? Se la está preparando a sí misma una iglesia, una esposa santa, sin arrugas, sin mancha, con un vestido hermoso. Pero si los ladrillos, y en eso me tomo una palabra que predicó la líder de México cuando yo estuve allá, si a mí un discípulo me está poniendo palo en la rueda, le tengo que llamar la atención porque me está impidiendo a mí crecer. Si yo tengo un ladrillo torcido a mi lado, o una manzana podrida, como se dice, no la tengo que echar, pero tengo que corregirla porque tarde o temprano su contaminación me afecta a mí. Y todo el esfuerzo que hicimos, por 2 ladrillos locos, se rompió el edificio. Y a veces pasa, ¿no? Teniendo la importancia de que todos los ladrillos son importantes. Todos los ladrillos son importantes. Y cuanto más crece un ladrillo, te beneficia a vos. Hubo un año que fue ejemplo, por decirlo, con Neuquén. Hubo un año que fue ejemplo Salta. ¿Sí? Porque Salta en plena pandemia no se dejó de congregar y no fuimos, y se dejaron de pelear, la famosa frase de Débora Bacaro, nos dejamos de pelear líder y empezamos a crecer. Gloria a Dios. ¿Sí? Otro ejemplo fue de Anfunes, que trabajan, que son un ejemplo, que arrancan, que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando esos ministerios crecen, a nosotros no nos tiene que dar envidia, nos tienen que ayudar, porque es parte de tu iglesia, es parte de tu familia. Me acuerdo que una vez vino Luis Bernardo, en una época que estaba el pastor Jiménez, se había divorciado de su esposa en plena iglesia del pastor Jiménez, todos lo saben eso, y se casó con la secretaria, se hizo otra iglesia. Yo le cuento eso a Bernardo, con mucho humerío de iglesia, ¿no? Y Bernardo me sacó corriendo. No me cuente eso, Eduardo, ¿para qué me cuenta eso? Yo ni conozco al pastor Jiménez, no me cuente eso, no me gusta, me hace daño. Porque la iglesia nuestra se está debilitando, la iglesia de Cristo. No son nuestros, le digo. Son de otra iglesia, de una iglesia muy conocida acá, muy popular, que está en Crónica TV, que pin, que pan. Yo sacaba chapa de que no éramos nosotros. Y él me dijo, nos afecta a nosotros. Y hoy en día todavía estamos afectados por nuestras divisiones. ¿Sí? Por la del 94, por la del 2001, por la del 2016 y ahora por la última del 21. ¿Sí? Todavía estamos heredando. Entonces, por eso digo, por favor, purifiquémonos, limpiémonos, porque cuando de Anfunes crece, a mí me ayuda. ¿Sí? Cuando se inventa una célula nueva en Norte o en San Martín, o en Bariloche, que han ampliado el salón ahora, alegrémonos con los que se alegran, dice la Biblia. Y suframos con los que sufren. Somos todos parte del cuerpo. Primero nuestra iglesia local, está bien. ¿Está? Y nos tiene que alegrar el que se alegra, porque se multiplica la alegría, dice la Biblia, y cuando sufre alguien, nos condolemos con él, porque así se divide la carga. Bueno, ¿qué predicar? Biblia, doctrina sana, evangelio, ¿sí? Y todo lo que dije ahí en cuanto a palabra de Dios. ¿Cómo predicar? ¿Cómo predicar? Esto aplica a una célula, o a una pastoral, o a una predicación de Río, sábado, o a un congreso nacional que te toque algún día, te toque un congreso nacional o mundial, yo qué sé. Yo le puse acá cómo predicar lleno del Espíritu Santo, con unción fresca, porque la unción es la capacidad que te da Él para predicar, para redarguir, para corregir. Con gracia de Jesús, porque dice que Dios te da gracia, favor, inmerecido. También prediqué un día un tema que decía, esfuérzate en la gracia de Dios. Y Pablo le dijo a Timoteo que no se esforzara más en otra cosa que en la gracia. No es que no hagas el trabajo, que lo hagas, pero no legalistamente, en la gracia. Acá ninguno tiene los méritos para ser pastor, yo tampoco. Pero por su gracia puedo predicar. Y el apóstol Pablo lo dice. Yo, siendo blasfemo, siendo el peor de los mataba cristianos, Dios me tuvo a mí por fiel y me metió en el ministerio. Yo que era peor que un Satanás, casi dice. ¿Cómo predicar entonces? Con unción, con llenura del Espíritu, con gracia, con lenguaje teoterápico, porque somos una iglesia caracterizada por un lenguaje teoterápico, que significa no legalista, no religioso, con un lenguaje más sencillo. Bueno, acá le puedes agregar un montón de cosas, ¿no? Por supuesto, con amor, con humildad,
algo que me gusta de algunos de ustedes, compasión, que le pongan fervor, ¿sí? No simplemente como el maestrito que tiene que cumplir, todo asustado, cumplió, leyó el mensaje que tenía que terminé. Pasión, ¿no? Con tipo hinchada de fútbol, ¿no? ¿Entiende? Pasión, no emocionalismo, ahí no me confundan, por favor. Pónganle pasión, que lo estás viviendo, lo que estás predicando. Y el segundo punto, de cómo predicar, con técnicas. Con técnicas. Por ejemplo, algunas palabras que les voy a explicar. Homilética, pedagogía, hermenéutica. ¿Qué es todo eso? Son herramientas o áreas de ciencias que estudian la interpretación bíblica. Por ejemplo, la hermenéutica es el arte de interpretar, explicar y traducir textos sagrados. Hermenéutica viene de algo hermético, perdón, de algo cerrado. Es el arte de interpretar, explicar y traducir textos sagrados, especialmente bíblicos, ¿no? La homilética, una rama que estudia el campo de los sermones. La homilética con H. La famosa homilía que habla la misa es la predicación. Bueno, la homilética es la rama de la teología que estudia la composición, elaboración y predicación de sermones, más o menos. Y la pedagogía, que es algo, bueno, que acá hay muchas hasta pedagogas, y acá hay maestras que hay aquí, el estudio de los procesos educativos y de aprendizaje. De eso tanto no voy a hablar ahora ni la próxima clase. Pero pedagogía también hay que tener cierta pedagogía, sobre todo en el discipulado a largo plazo. Porque eso es algo de aprendizaje a largo plazo. Estudio de los procesos educativos. Acá hay muchas maestras, en Neuquén hay muchas, en Salta también hay varias, no sé si en Córdoba también, ¿sí? Que saben bastante de esto. Y uno como pastor o líder también debe tener esas armas. Siempre el CENTI fue caracterizado, y en esto somos muy buenos, en ser muy buenos en educación. Nuestra área educativa es la más fuerte. Y somos, en eso la verdad que somos chapó. Nuestros cursos bíblicos son muy buenos, hasta hay otras iglesias nos elogian eso, nos quieren copiar eso. ¿Sí? Perfecto. Con técnicas, que es la que vamos a tratar de aprender. Hoy dije antes que había cosas humanas, internas, que fallábamos, y otras externas. ¿Cómo predicar entonces? Con lenguaje teoterápico, con amor, con pasión, con humildad, con técnica, con pedagogía, con homilética, con hermenéutica. Porque, por ejemplo, la hermenéutica y el exégesis te va a permitir estudiar la Biblia mejor. Y cuando vas a estudiar la Biblia mejor, la vas a predicar mucho mejor. Porque he escuchado a algunos que solo leen el versículo y lo repiten 3 veces de adelante para atrás, de atrás para adelante, y después no saben cómo salir de ese versículo o profundizarlo porque no tuvieron ni exégesis ni hermenéutica. Y después no saben cómo terminar el tema. Otra cosa que pasa a veces, un defecto. Dicen lo que tienen que decir en los primeros 5 minutos y después ya está. El propósito, ¿no? El objetivo, la conclusión del tema la dicen al principio. Estamos reunidos aquí para esto, porque yo tenía ganas de compartirle un tema que me dijo Dios, que pin, que pa, es por esto, para esto. Y en 5 minutos dijo todo y tiene 30 todavía por delante. Y no sabe, ese pobre líder transpira, ya se pone aburrido, porque repite, porque dice lo mismo, ya lo dijo lo más importante. No supo introducir, no supo generar expectativa, no supo desarrollar el objetivo para llegar a la conclusión. Te tenés que guardar el postre para el final. ¿Cómo vas a dar el postre al inicio? ¿O no? ¿Cuándo come el postre vos? ¿Al principio? ¿O después ¿cómo se llama primero? La entrada, plato principal y postre. Ese es un defecto de hermenéutica, ¿sí? De no saber qué va primero en un bosquejo, ¿sí? Bueno, resultados. Dijimos bien qué predicar, cómo predicar. Bueno, le agrego, cómo pastorear y discipular también, que es otro trabajo que hacemos en el CENTI.
nosotros nos paramos. Ustedes, la mayoría, ya predican y ya pastorean gente. Y los que no, bueno, lo van a hacer. ¿Cómo pastorear o discipular? Idem, ponga, igual a lo anterior. ¿Cómo pastorear? Con Biblia, con doctrina, con evangelio, con amor, con lenguaje teoterápico, con pasión y con llenura del Espíritu, por supuesto, porque la obra la hace de Espíritu Santo. O sea, no es lo mismo, pero el componente sí es el mismo. No es lo mismo predicarle a una persona en pastoral personal, PTP, pastoral teoterápica personal, la que tenemos casi todos los líderes, y en la que somos buenos, y es una característica del CENTI, pastorear a la gente, que todos tengan su líder, que predicar ante 20, 30, 50 o 100 personas. No es lo mismo, pero el componente sí es el mismo. ¿Sí? Biblia, palabra de Dios, lenguaje teoterápico, y el cómo, lleno del espíritu, humilde, apasionado, con mucho amor por la gente. ¿Se entiende? Resultados de qué predicar. Por ejemplo, si yo predico Biblia, predico teoterapia, predico evangelio, predico doctrina sana, resultado de comer buena comida, yo le puse aquí, por ejemplo, nutrición, consolidación, sanidad. Afirma ese discípulo, cada vez está más firme. ¿O no? Comió sano, comió rico. ¿Sí? ¿Cómo va a estar en lo espiritual? Afirmado en la fe. ¿Cómo va a estar espiritualmente? Maduro, nutrido. No gordo, nutrido. ¿Cómo va a estar en cuanto a firmeza? Consolidado. ¿Cómo va a estar en cuanto a enfermedad, conflictos, temores? Sano. ¿Ok? ¿De qué predicar? Porque predicó. A él le predicaban en la... No sé si han visto ustedes cuando usted se mete en algún canal bíblico, de algún pastor, hay gente que escribe ahí, ay, menos mal que entré a este lugar porque estaba por matarme, estaba muy mal, no sé a dónde ir, qué puedo hacer. Y algunos le escriben, busca una iglesia de sana doctrina, busca una iglesia cristiana, evangélica, bla, 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 porque ahí te van a edificar. Bueno, así es. Entonces, si nosotros damos buen alimento, la gente, y ustedes son testimonio de eso, y ustedes son eso, están firmes, fieles, animados, consolidados y casi sanos, o ahí en vía de sanidad. Aún no ha terminado Dios con nosotros, ¿no? Así que tranquilos. Y ahora, resultados de, no de qué predicar, sino de cómo predicar, que dijimos que era con llenura, con sal, con un poquito de saborcito, con técnica. El resultado va a ser impacto en la gente, va a ser añadir gente, va a ser atraer gente, porque la comida no solo es nutritiva, es sabrosa aparte. No solo predica la Biblia, sino que la predica con gracia, lleno del Espíritu. Y te deja pensando este tipo cuando predica, o esta mujer cuando habla, Dios mío. Como dijo una vez Bernardo, a esta líder no la veas trabajar porque te da bronca, pero cuando la escuchás predicar, te edifica. Era una misionera de otro país que era perezosa para el laburo, para limpiar la casa. ¿Sí? No era muy, muy buena, muy ordenada. Y está bien. Dice, si la ves trabajar, te desanima esa mujer, te da bronca, pero la escuchás predicar y te va a edificar. Y Bernardo decía eso. Y está bien. Todos tenemos acá, sabemos que a mí no soy bueno para cantar ni para bailar, ¿sí? Que Patri no es buena para cocinar, pero si predicamos, creo que algo dejamos en la gente. ¿Por qué no entender eso? Que si yo puedo nutrir a alguien y aparte le pongo sabor y le pongo el cómo, puedo tener más impacto, más fruto, más atraer gente, que de entrada capaz que se atrae porque predicó lindo, así con pasión, con un poquito de chiste. La parte emotiva es interesante para el nuevo. Pero luego quiere comida la gente, no quiere todo el día pan y pan y pan, ¿viste? Vamos a un restaurante bueno y te ponen pancito, berenjena en la entrada para que comas eso, y esté picante para que pidas una coca, un vino, para... Pero pará, yo quiero la comida grande. ¿Cuándo viene la abundancia? Lo que me va a saciar el corazón. No podemos solo alimentar a la gente con testimonios, con experiencias que tuve el año pasado en mi Congreso Nacional, con que a mí me pasó lo mismo que a vos. No, tengo que darle comida. Y aparte, si le agrego sabor, voy a tener impacto
añadir, multiplicar y atraer más multiplicaciones. Y llevar fruto, que es algo muy importante. Juan 15:8. Juan 15:8, ya voy a ir terminando. ¿Leímos Juan 15:8? No. En esto es glorificado mi Padre, en que en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. ¿Cuándo se glorifica el Padre? No solo cuando predico, no solo cuando dirijo una alabanza, sino cuando esa prédica, esa alabanza, esa obediencia, ese trabajo que hice para Dios lleva fruto. Y acá donde a veces nos tenemos que replantear, creo que Patri lo dijo en la oración, a veces quedamos muy desahuciados, desanimados, porque un trabajo muy grande que hicimos, me acuerdo de la famosa Operación Cariño en el año 96, 95, con Manolito Pinzón, que era tocar puertas por todas las calles. Yo estaba en Uruguay en esa época, pero sé que lo hicieron, lo hicimos, yo también lo hice en Uruguay. Nos cerraron puertas por todos lados, nos cerraban en la cara así, y la gente quedó muy dolida de eso. No sé si habrá alguno acá que pasó esa experiencia. Y con esto, lamentablemente, se, entre comillas, anuló la evangelización puerta a puerta. Porque no era efectiva, porque nos cerraban la puerta, porque nos avergonzaban. Pero una vez lo dije yo, y a mí me pasó en Colombia. Muy poca gente nos recibió a Cristo en la calle, tocando puertas. Pero eso a vos y a mí nos forma. Es bueno tocar una puerta y que te reboten. Es bueno subirse al colectivo y compartir de Cristo. Yo no soy un evangelista súper, no tengo ese don, pero hay que hacerlo. ¿Sí? Pero ¿qué se forma ahí? Líder, al final evangelicé 10 y uno solo recibe a Cristo. ¿Para qué voy a la plaza? ¿O para qué voy a tocar puertas? Primero porque hay que ir, el Señor nos manda. Y segundo, porque aunque no tengas resultado o fruto, Dios algo está haciendo en vos y en mí y en el Senti. Cuando vamos a tocar una puerta o a evangelizar a un enfermo o a orar por un enfermo en un hospital, hacer recibir a Cristo, que es lo más importante. Capaz que se muere mañana y por lo menos se va al cielo. En esto es glorificado el Padre, cuando llevas mucho fruto, siendo así su discípulo. El discípulo de Jesús, después de una prédica, después de una alabanza o después de lo que sea, ¿sí? Produce fruto que puede ser espiritual. Hay dos tipos de fruto. El fruto en el espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, en tu vida, eso, si vos tenés ese fruto, estás glorificando al Padre. Sos discípulo de Cristo. O el otro fruto, en gente que vos impactás, ¿sí? Siendo así discípulo de Cristo. Porque Jesús nos mandó a llevar esto a otras personas. De cualquiera de las dos formas, o de las dos formas, se lleva fruto y se glorifica al Padre. Por eso que ustedes y yo, tarde o temprano, tenemos que tener fruto cualitativo y fruto cuantitativo. Y ahí es donde yo los aplaudo, que somos todos muy maduros, muy crecidos, pero cuantitativamente estamos un poco en deuda. Y yo creo que puede ser por este tipo de cosas. O defectos personales que todavía tenemos, o falta de técnica que todavía tenemos. Vamos a tratar de capacitarnos más para poder darle herramientas afiladas. Haceme el agujero en la pared y te doy una mecha que corte por lo menos. Cortame 2 kilos de milanesa y te doy una cuchilla que corte por lo menos. Una motosierra para cortar. Yo tengo acá un poco de árboles que cortó un tipo, unos rodajes así grandes de árbol. Tengo una motosierra que me regaló mi querido discípulo Bacano que estaba por ahí. Pero cuando la puse en este árbol, no la pudo cortar. Creo que está desafilada, porque yo corté otro arbolito que es una pavadita y lo cortó como nada. Pero este árbol es rojo por dentro, debe ser, no sé si es un quebracho o algo, y no la pude cortar. O tengo que cambiar ¿cómo se llama esa? La que gira. La cadena o la correa, no sé cómo se llama eso, de fierrito, que tiene muchos ganchitos, porque están desafilados seguramente. ¿Sí? Y no lo puedo lograr, o no lo pude lograr. Entonces quizás si cambio esa técnica, pueda lograr tener el fruto que quería, que era cortar estas rodajas de árboles y hacerme una buena leña para el invierno. Un ejemplo que pongo para que entendamos esto.
quiero redondear con algunas características y preparación del cristiano comprometido. ¿Qué debemos tener como fruto, como característica, habilidad? Hay miles de cosas, pero voy a hablar 4 o 5 nomás. Debemos ser guiados y llenos del Espíritu Santo. Tener unción, tener poder. Un día leí un libro que decía que a un predicador le dijeron después de la prédica, guiado y lleno del Espíritu Santo tiene que estar, ¿no? Tiene unción y tiene poder. Así debe ser un líder que quiera predicar. Le dijeron después de la prédica, líder, predicas bien, o pastor, predica bien usted, pero le falta presencia de Dios. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? Que repetiste una poesía. Si yo pongo a Cristina Kirchner, a Aníbal Fernández, no sé, a cualquiera de estos que hablan como los dioses, que son oradores perfectos, predicarían mejor que nosotros, pero sin presencia de Dios, porque tienen locución. O ponemos a un locutor, a Tinelli lo ponemos a predicar, debe predicar bárbaro. ¿Sí? A la negra feudal, a la petiza feudal, la que estaba con Tinelli, porque tiene una voz impresionante, a Mario Pergolini, con esa voz que tiene, el tipo debe ser bárbaro. ¿Está? Pero no tiene presencia de Dios. Entonces, ojo, que no importa la técnica solamente, vamos a aprender a sacar un bosquejo, a saber predicar expositivamente, saber predicar exhaustivamente, manejar el micrófono. Es mejor poner un micrófono nuevo, comprar un micrófono de 500.000 pesos para que después no tengas presencia de Dios. Jesús predicaba sin micrófono. Pedro predicó sin micrófono la primera vez. ¿Cómo eran las prédicas o las alabanzas del año 87? Queridos antiguos, acá Carlitos Alegre, los Gamarra, Delia Jara. ¿Cómo eran? Arturo Jara. A capela. Ni guitarra teníamos. O teníamos un pandero que, mamita, lo sonábamos cuando queríamos. Y aún así, el Senti se instauró, se creció y se multiplicó. O sea que no es solamente el micrófono bueno o la parte técnica. Sí, también ahora queremos pantalla, ahora queremos todo porque ya es como cuando tomas Coca-Cola. Ya después no querés más agua de la canilla. Pero primero, característica del predicador o del líder comprometido, lleno del Espíritu, con unción, con poder. Otra característica importante, debe ser un hombre o mujer que conoce y estudia la Biblia. Conoce y estudia la Biblia. Y en eso lo veíamos el año pasado en los teos, estamos flojos con memorización bíblica. Estamos flojos. Yo le digo 2 Corintios 5:17, dígalo ya. No se lo acuerdo. ¿Sí? Apocalipsis 3:20 o Colosenses 3:1. Y no sé, y son versículos que son del CF1 o del Teo 1. ¿O no? Y estoy hablando de que yo di el curso 203 el año pasado. El 7º nivel ya. Dejamos de estudiar la Biblia. No la conocen o no la conocemos tanto. Y si vos querés que fluya eso de adentro tuyo, hay un componente hasta espiritual, entre comillas, que va a hacer que vos cuando sabés más Biblia y predicás, sale con más poder. Es como cuando estás contento, o cuando estás en paz con tu familia, o cuando no te peleaste con nadie, todo lo que sabés, aunque sea poquito, sale con amor. ¿Sí? Como cocinar. Cocinás con ganas, te sale bien, aunque no seas un gran cocinero. Otra cosa que tiene que tener el comprometido cristiano, vida de testimonio. Vida de testimonio. O sea, vive lo que predica y predica lo que vive, aunque sea perfecto. Ojo a esto. No es que hay que ser perfecto para predicar, ojo, no estoy diciendo eso, justamente estoy diciendo todo lo contrario. Que aunque seas imperfecto, tenés testimonio. Sos una familia transformada. ¿Sí? Y hay nombres que uno nombra aquí, y usted sabe que miércoles, si se para uno de ustedes, si yo digo, no sé, Delia Jara, como dije ahora que la tengo en la foto, y es una señora respetable.
si digo los gamarras, si digo los alegres, si digo, no sé, uno que estoy viendo por ahí. ¿Tá? No digan, ay, no me dijo a mí, no me dijo a mí, así que yo no soy. No te vi la foto. ¿Tá? Yo no Son soy todos líder, yo importantes. no soy. No dije Grau, pero la pucha, no dije Grau. ¿Tá? ¿Quién no? O sea, ¿se entiende? Porque son, primero que son antiguos, son como, no digo próceres, pero renombrados, tienen testimonio, hacen carrera, han hecho carrera ministerial, ¿sí? Y eso en cada ciudad, inclusive. Me pasé de pantalla para ver a otras caras. Van dejando cierta marca ustedes. Son importantes. Tienen testimonio. Eso importa. Como también al contrario. Si usted cuenta mucho sus pecados, ojo a esto, cuenta mucho sus pecados, quizás después cuando pase a dar charla y prédica no le crean tanto. No digo que finjas, pero no siempre hay que contar todos los pecados. ¿Sí? No digo que mientas, pero a veces decimos tantas nuestras debilidades que quedamos expuestos y la gente inmadura cree que con eso perdés autoridad. Ah, pero este no es perfecto. Ah, pero este entonces. Ah, pero entonces dijo que miró a una mujer, el líder quiso mirar a una mujer y fui tentado. Pero dije no. ¿Te acuerdas que le digo siempre cuando no? Y digo así, ¿no? Ah, pero entonces el líder no es perfecto. Prefiero decir eso y no decir que soy perfecto y después me enganchan diciendo, ah, viste que al final no hay que vender una falsa imagen, pero tampoco ni de más ni de menos. Siempre prefiero ver un líder creíble, un líder humano de carne y hueso, que se dolió, que lloró, que se equivocó, que se peleó con el hijo, y no uno que nunca falla. ¿Ok? Yo tengo cansancio, me canso también. Me enojé también. Poco, menos que antes, como decía Bernardo. ¿Tú pecas, Eduardito, todavía? Y sí, líder, pero peca porque quieres. Bueno, peca cada vez menos, me dijo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ustedes pecan, y está bien, porque van a pecar siempre. Sáquense esa legalidad de algunas iglesias evangélicas, pentecostales, que usted tiene que ser perfecto toda la vida para ir al cielo. Entonces así anulan la obra de Cristo. Están terminando que al final son salvos por obras. No. Usted tiene que portarse bien para honrar a su Dios, pero no para ir al cielo. ¿Mm? Bueno, característica entonces del cristiano comprometido, guiado por el Espíritu, lleno de unción, con poder, conoce Biblia, estudia la Biblia, tiene una vida de testimonio en su familia, en su casa, lo respetan. Y algunas otras que yo puse así como al generales, ¿no? Responsable, obediente, humilde, puntual, escuché esa, puntual, alegre, no familia alegre, ¿no? Sino está contenta la persona, contento. Y si queremos poner las malas, sufrido, abnegado, que se niega a sí mismo, sacrificado. Esa es la parte fea de ser líder. Porque está bueno, hoy me pusieron a mí, voy a predicar. Sí, pero tenés que llegar a una hora antes, te vas último de todo, poner todas las sillas y las cerrás. Las sillas y las guardás. Y si puede limpiar el baño, también limpia el baño. Porque para que no se nos suba el ego por ahí, nos ponen atrás del atril, pero también después, o antes, tenés que preparar el café, preparar la silla y hasta ponerte la música, si es posible. Yo me acuerdo de una vez, siempre cuento eso, siendo líder de Uruguay, tuve que hacer de Jesús en el teatralizado de, porque no había muchos varones que digamos, o había otro que hacía del actor, yo hice de Jesús, salía así todo crucificado con una túnica, y dijo amén, toda la gente aplaudió, y yo me desaparecí por el costado, y Patri salió al frente ahí para decir algunas palabras, porque ya venía el predicador, y el predicador, ¿quién era? El mismo Jesús. ¿Sí? Porque había que hacer de todo. Hice de Jesús, hice de predicador, y hasta fui a armar el escenario. ¿Tá? Éramos tan pobres que ni intemperie viva, decía mi suegrita querida, que en paz descanse. Bueno, redondeo. ¿Cómo ven, familia? Hay actitudes internas que deben ser formadas en nosotros. Hay cosas de adentro, caracteres, personalidad, debilidades que todavía no fueron moldeadas.
me enojo mucho, tengo mucho miedo para enfrentar el público, no me animo, ¿será que soy yo el que me está llamando? Todas cosas del carácter, de la personalidad, como le dije a aquella discípula, lo más importante para ser un líder es sanarte lo más que puedas de conflictos personales. No podrías, no deberías llevar al ministerio todavía conflictos personales sin sanar, porque va a venir gente con los mismos demonios que tenés vos y se van a hacer un festín con tu vida. ¿Mm? Por ejemplo, vamos a decir uno bien duro. Sos medio adúltero o adúltera, te gusta mirar para los costados y te viene un matrimonio en pastoral que acaba de tener un engaño. Los espíritus tuyos van a estar atrás de la cabeza de vos y de tu mujer, pastoreando al otro, se van a entrelazar y se van a empezar a fortalecer. Y cuando te cuente que adulteró, vos te vas a acordar de tu pecado y vos también lo hiciste y a veces te gustaría hacerlo. O un hombre que todavía juega al bingo y el líder también jugaba, o un hombre que le gusta el cigarrillo o le gustan los vicios y todavía el líder todavía lo hace. Cuando le cuenten todo eso y no sanó todavía, le va a hacer temblar el piso, ¿eh? Espiritualmente. Porque hay espíritus que te están dominando tu ego o tu viejo fortalezas, ataduras que se forman en la mente o en las emociones. Y hablemos del trabajo que hacen en tu alma, que te van a recordar todas viejas cosas. Y la Biblia dice que nunca más te acuerdes de tu miseria o te acuerdes como de agua que pasó. O sea, yo sí fui ateo, pero entiendo lo que es ser un ateo. Fui muy inseguro, tartamudeaba como loco. Bueno, si viene alguien así, le podré ayudar bastante, me parece. ¿Sí? Pero cuando todavía no saliste del problema, ojo, por eso digo, como ven, hay actitudes internas, formación del Espíritu Santo en tu vida, del carácter, que deben ser saneadas. Y eso no es en el curso este, porque este curso te está dando la justificación de por qué nos tenemos que entrenar. Y aunque vos seas líder, tenés que seguir pastoreándote, congregándote, haciendo los teos. ¿Ok? Porque todavía Cristo no está formado en nosotros, aún yo. ¿Tá? Y lo otro, hay habilidades externas, ¿sí?, que se aprenden, que hay que aprender. Desde cómo manejar un micrófono a lo que dijimos, cómo hacer un bosquejo, cómo estudiar la Biblia. Muchos de ustedes toman el tema de la intranet de Centicity, bajan el tema y lo predican así. Pero si yo te digo, hacemos un tema para mañana, un tema tuyo, ¿sí? Como yo siempre le hago, que les muestro mi hojita, hacelo vos, a ver. Ay, no, líder, como no sé, o qué, yo tengo un montón de temas. Y yo tengo una señora que me dijo, yo tengo un montón de temas hechos. Bueno, está bueno. Como si yo tengo un montón de comida guardada en el freezer. A ver, ¿qué es y cómo está hecha? Porque a veces cuando la damos, cuando la desfrizamos, sale y mamita querida, era un masacote que se desfrizó y quedó todo ahí. O era una cosa espectacular. ¿Tá? Así que entonces, como ven, es muy necesario estas habilidades, tanto externas como internas, este curso, para impulsar un mayor crecimiento y aparte tener mejores herramientas que son ustedes, afiladas, tanto cualitativa como cuantitativamente. ¿Qué tópicos o áreas vamos a ver de aquí en adelante? Por ejemplo, les digo algunos temas. ¿Cómo dirigir una alabanza y una adoración? No es lo mismo la alabanza que la adoración. Y todos hacen lo mismo igual. Y oran todo igual. Bueno, eso Pablo nos va a enseñar un poco. A la misma velocidad, con el mismo ritmo, no cambian el micrófono igual, la misma canción. La canción habla de la sangre de Cristo, usted habla y vos está hablando por la familia, y está hablando por los pecados. Y la canción habla de júbilo, y usted está diciendo, perdónanos Dios por los alimentos, que totalmente desenfocado. ¿Sí? Me ha pasado escucharlos, así que los conozco bien. Cómo dirigir una alabanza, cómo dirigir una adoración, cómo ministrar la oración teoterápica. El famoso tiempo de valiente, que acá lo estamos instaurando bastante. ¿Qué es el tiempo de valiente? El tiempo previo a la reunión Río, que los que dirigen la alabanza, por lo menos acá lo hacemos, no sé si ustedes lo hacen, la mayoría de los distritos lo hacen. Los que dirigen la alabanza, el que dirige la prédica, el que va a tener los niños, el que maneja el equipo, se juntan antes,
¿sí? Y van media hora antes para calentar el ambiente. No solo aprender el aire acondicionado o a poner la silla, porque hay que preparar el ambiente para algo espiritual. Hay que orar por eso. Me pasó acá en Argentina, acá en Buenos Aires, que ponían la alabanza la media hora y después empezaba la alabanza. Entonces, ¿cuál era la alabanza? ¿Y cuál era el tiempo de valiente? El tiempo de valiente es diferente. Es un tiempo de intercesión, ya lo van a explicar mejor. Otro tópico, ¿cómo preparar sermones? ¿Qué tipo de sermones hay? O predicaciones, nosotros le decimos temas o prédicas, no sermones. ¿Cómo exponerlos? ¿Cómo predicarlos? ¿Sí? ¿Cómo pararme en el escenario? ¿Con qué gracia? ¿Con miedo o sin miedo? ¿Cómo hablar? No puedo hablar igual que cuando oro o que cuando canto la canción. No puedo, una cosa que ya expliqué muchas veces, cantar o hablar arriba de la canción todo el tiempo. ¿Sí? Empieza la canción y usted empieza a hablarle arriba, arriba, arriba. Los 5 minutos de la canción usted habla, no se entiende ni la canción ni lo que usted habla. Cállese la boca. ¿Cantamos? Cantamos. O a menos que seas muy hábil y en el momento que hace un silencio, ahí le metas una palabra. Bueno, como más o menos los pastores hacemos, algo, o los que cantan, de verdad, lo hacen. ¿Cómo usar micrófonos? ¿Cómo usar equipos? Que solo el equipo lo usa uno solo y nadie sabe usar el equipo. Faltó el que dirige el equipo y se acabó la alabanza. Nadie sabe prender el equipo, nadie sabe apagarlo, nadie sabe poner la computadora. Si hay proyector, menos no saben ni cómo se prende. La célula madre toda debería saber hacer esas cosas. Y hasta debería tocarle a uno y a otro otra vez, por ejemplo. Bueno, acá puse parada escénica, ¿no? Cómo pararse, algunas técnicas que hay para que no nos agarre el miedo, qué hacer con las manos, qué no hacer, cómo vestirse, cómo no vestirse. Hemos perdido totalmente no digo la formalidad, porque más o menos, pero un poco el respeto. ¿Sí? No hay que ponerse corbata, tranquilos, ¿no? Pero quiero decir que debe ser una vestimenta diferente el que está al frente que el que no lo está. ¿Mm? ¿Cómo pastorear un discípulo? ¿Cómo ministrarles? ¿Qué tengo que hablar con el discípulo? ¿De fútbol? ¿De las cosas de la vida? ¿De qué tengo que hablar con mi discípula o discípulo? ¿Cómo hacer y abrir una célula? Que no es un distrito. Una célula de 4 personas, de 6 personas. Y otra cosa que vamos a tocar más al final, creo que es, no, unas primero y otras al final. Cómo trabajar en equipos sin pelearte con el resto y cómo mantener la unidad del equipo sin dividir la iglesia, porque al final trabajamos más, pero nos quedamos todos peleados. Entonces, para eso dejen que yo hago todo, no hagan nada. Porque si para pelearlo, déjame a mí que yo entonces, cuando yo predico, yo alabo, yo dirijo y listo, la gente me obedece porque el líder hizo todo, listo. Pero no quiero hacer todo, yo no estoy hecho para hacer todo. Quiero formar gente, como dice la Biblia, que hay que formarse. ¿Está claro? Así que esos son los temas, los tópicos que vamos a tratar de trabajar. La próxima semana estaremos trabajando el tema cómo dirigir la alabanza y la adoración. Actitud, estudio, tiempos, temáticas, velocidad, dicción, presencia y locución. Todo ese tema nos va a dar Pablito Madeo y algún cantante más. Y seguramente también estaremos nosotros, por supuesto, ¿no? Pero bueno, le hemos delegado un poco a nuestros salmistas, que ya tienen bastante experiencia y práctica en esto. No todos tenemos la mejor locución y la mejor voz. Yo no soy un ejemplo de nada, al contrario. ¿Sí? Pero con técnica se puede predicar mejor, se puede hablar mejor. Muchas de ustedes son maestras, se han quedado sin voz en los grados por gritar, por hablar sin aire, por no saber respirar. Bueno, esto también ayuda a que uno a tener más, ¿cómo se llama esto de la dicción? No, modulación. Yo modulo medio mal a veces, hablo un poco rápido y a veces modulo bastante mal. Pero bueno, ya ustedes me conocen, se acostumbraron a mi timbre de voz y ya me entienden. Pero mi mamá, que en paz descanse, siempre decía, habla muy ligero, Eduardo, no te escucho. Y era mi vieja, si no me entiende mi vieja, ustedes menos que menos. Pero bueno, me han soportado y a Dios gracias, aquí estamos. Hasta ahí, familia. ¿Alguna pregunta que no sea muy, no vamos a hacer muchas preguntas, sino algún comentario, algo que quieran aportar? Si no, oramos
¿Les parece interesante? ¿Era lo que esperaban? Hoy era justificación y fundamentos de por qué y para qué. Nos vamos a congregar 5 o 6 semanas para trabajar esto. Pueden abrir el micrófono si alguien quiere decir algo, dice yo, y me dice. O no entendieron nada, o les gustó mucho, o sí, líder. ¿Qué le parece, Marcelo, usted que es bueno para hablar? Dulce está levantando la mano, Eduardo. Dulce, ¿dónde está Dulce? Ah, veo a Dulce, sí, es verdad. Levantó la mano Dulce, Dulce Belén. Hable, Dulce, díganos. Sí, hola, buenas. Yo quería preguntar porque yo curso en este horario, hoy justo fue feriado, pero ¿dónde podía ver después lo que se grababa? Está grabado, se está grabando. Ver no creo que lo puedas ver. Vamos a ver si lo grabamos en audio. Después me dice Rubén cómo va a ser. Vamos a mandar un enlace con el archivo para poder o descargarlo o verlo en alguna plataforma. Me imagino que así será. No sé si Rubén que está ahí, Bueno, genial, muchas gracias. pero sí hay opciones de ver la grabación. Un poco lo del Zoom es para que ustedes, porque esto era muy fácil para mí ponerlo en YouTube y chao. Y hablo todo el día yo, como hacemos los domingos y listo. Pero era para que ustedes puedan interactuar, nos podamos ver, ¿sí? Tengamos un poquito más de familiaridad. Por eso que también la necesidad de la cámara es importante, que ustedes puedan romper un poquito el miedo, sentarse en la mesita, ponerse en la cámara. Yo sé que es un compromiso porque te tienen que quedar quieto y sentado, pero bueno, es como para decir, me dedico esta hora y media o hora 40 a estar aprendiendo de estos, ¿no? ¿Alguien más? Fernando. ¿Quién más? ¿Franco? Yo, No. ah, ¿Quién es yo? Diga yo tal nombre. yo, Mari, Mari. de Mari, dale. Funes. Mari de dale. Sí, bueno, primera vez que estoy en algo así, me pareció muy importante, muy interesante. Y bueno, ¿cuánto me falta? Muchísimo, mucho por aprender. Pero qué bueno aclarar muchos puntos y bueno, lo más importante, ponerse en las manos del Señor, ser guiado por el Espíritu y bueno, Él me ayudará a aprender todo Claro lo que que me sí. falta. Me gustó mucho participar. Me alegro, Eso. Mari, gracias. Qué bueno, gracias. Claro que sí. Esto, por supuesto, a la gente más nueva, esto solo no alcanza, porque esto van a ser técnicas. Falta todo lo que dije antes y sobre todo la parte doctrinal. Los teos, 101, 102 en los cursos, tienen que estar, porque si no, ¿qué le enseñas a la gente? ¿Qué comida le das? ¿Sí? O sea, esta es la habilidad para afilar el hacha. Tenemos que tener el hacha y los elementos. Eduardo está hablando, dice. ¿Cuál Eduardo? Yo debo ser, ¿no? A ver otro. Norma Vizcarra había levantado la mano, Eduardo. Norma Vizcarra, de Tucumán, ha levantado la mano. Sí, Vamos, hola, Normita. buenas noches, líder y familia. Hola, Yo no Normita. soy líder ni soy pastora, soy una sierva, Ajá, usted me conoce muy bien, el líder, claro, sí. pero sí estoy muy interesada en aprender, quiero Qué bueno, capacitarme mejor para esto, porque yo quiero que nuestro distrito sea grande, se multiplique. qué Entonces, bueno. si soy única que tomo el interés de querer aprender esto, a mí me pareció fabulosa la enseñanza ahora, porque he Buenísimo. aprendido en que tengo que hacer un bostejo y con la llenura del Espíritu Santo y la unción y el poder y con la obediencia, creo que estamos en buen camino guiados por el Espíritu Santo para salir a flote con nuestro distrito. Muchas Qué gracias, bueno. líder, porque muy buena la enseñanza, me gustó mucho. Muy lindo, Normita. Claro que te necesitamos ahí en Tucumán y en todos los lugares. ¿Quién más? Gloria a Dios. Irma, creo que levanta la mano. Irma Saavedra de Neuquén. Sí, líder, Diga. me pareció muy bueno esto, que nos convocaran a, a estos, digamos, cursos, creo, ¿no? Porque capacitarnos y aprender cómo desarrollarnos y crecer en todos los aspectos, eso ayuda personalmente
y ministerialmente. Nos va a ayudar para un crecimiento personal y ministerial, que es lo que se está buscando en este tiempo. Muy bueno, Por así es, eso, Irma. Claro que sí. muchísimas gracias porque he aprendido mucho de esto y quiero seguir aprendiendo Gloria a y Dios. capacitándome, obviamente, para el desarrollo personal mío y para el desarrollo ministerial también. Es que cuando uno se pone a servir, cree que a veces es un sacrificio de abnegación, no se niega uno. No, Pero cuanto más sí, vos das, más creces vos, tarde o temprano. sí, Dios no se queda con nada y lo que le enseñás a la gente primero pasa por uno. sí, tal cual. Bueno, gloria a Dios. Gracias, líder, gracias. Por favor, gloria a Dios. Ahí Franco Chabra también escribió líder, hay varios temas que sinceramente estaba muy interesado en aprenderlo. Hay gente que escribió en el chat, ¿no? Darío y Cata dice súper, esperando esta preparación para cada área en el ministerio. También nos impulsa a rever qué tenemos y a qué debemos apuntar para el servicio, para que cada cosa que aprendamos lo potenciemos en unidad del ministerio. Lidia dice, me gustó mucho, muy claras las enseñanzas para seguir aprendiendo. Bueno, espectacular. Bueno, no me quiero extender. ¿Quién más? Dani Suárez. Dani. Dani y Marcelo Grau. Dani y Marcelo Grau y terminamos ahí. Hola familia, Dios los bendiga. A mí me parece interesante el hecho de poder ordenarnos en esto, ¿no? Dios es un Dios de orden, siempre aprendimos eso y esto creo que nos ayuda mucho a tener una estructura, a tener un orden, a tener una disciplina en las formas, en lo que uno dice, en lo que uno hace. Tal vez muchos conocimientos ya los tenemos incorporados, como decía, mucha gente hace mucho tiempo que está y capaz que tenemos los conocimientos, pero todo un poquito desordenado. Esto nos ayuda a tener básicamente un orden. Y también creo que esto nos colabora un poco a salir de la zona de confort y a esforzarnos un poco y a tomar decisiones para trabajar en la gran comisión, ¿no? Para trabajar en lo que Dios nos pide que trabajemos, y llevar su palabra. Muy bien. Muy claro, gloria a Dios. Prepárate, Marcelito, para la foto. Hacemos 3 fotos de pantalla. La foto Gracias, ya Dani. fueron líder, no te hagas problema. Ahí va. Falta abrir unas cámaras del final y Ya ven las estamos. cámaras, por eso. Ok. Eduardo, me parece espectacular esto. Por ejemplo, hay desde Anfunes mucha gente nueva, ¿sí? Sí. Que no ha podido, el caso de Mari, que ella es nuevita y hoy fue incorporada a la célula madre con un proyecto muy lindo. Acá en Córdoba Capital también hay gente nueva dentro de la célula madre y, como decía recién, la gente de la célula de profesionales también está. Y es gente que está aprendiendo y está haciendo sus primeras armas y tienen ganas y hay que darle un poco de oportunidad a ellos también para que vayamos renovando la gente que va entrando y esto vaya creciendo. Yo le decía hoy a Liliana, de acá de Córdoba somos 22. Imagínate que 22 personas, un equipo de 22 personas trabajando para el Señor, tenemos que hacer grandes cosas. Y viendo todo esto, hoy somos 80 los que estamos acá. Tenemos que conquistar la República Argentina en muy poquito tiempo. Impresionante. La verdad que sí. Impresionante, líder. Dios te bendiga. Chau, chau. Gloria a Dios. Gracias, Marcelito. Bueno, familia, les cuento que mañana, no, pasado salgo en moto hacia Salta para estar el viernes y sábado en Salta. Oren por mí. Y creo que a la vuelta voy a pasar por Anfunes, a ver, conocer a esa gente nueva, a ver qué onda con esa gente. Sí, me parece. Voy a hacer un camino distinto esta vez. Así que vamos a arreglar algo, Marcelito, para que hagamos una parada técnica ahí, porque tengo que parar cada tanto, ¿viste? La moto no es fácil. Pero bueno, Avísame estos para alquilar el jóvenes, estadio. sí, hay que alquilar el estadio de ahí, el estadio de Anfunes. Bueno, ya conoceremos a más gente de Anfunes y a todos. Lindo, les agradezco mucho la presencia. Vamos a orar para terminar. La verdad que con ustedes, con la capacidad que tienen, la fidelidad, la fe, las ganas, yo creo que podemos avanzar en muchas cosas. Así que vamos por más, hagamos una oración y terminamos. Amado Padre, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra, por tu respaldo a esta iniciativa.
de formar líderes, de capacitarnos, de afilar nuestras hachas, nuestras herramientas. Y te decimos, Señor, henos aquí, envíanos a nosotros. Dispuestos estamos, Señor. Nos has dado tanto amor, tanta gracia, tanta bendición, Señor, que no podemos quedarla en nuestro corazón. Queremos compartir lo recibido de ti, Señor. Te queremos pedir la bendición para salir impulsados por el Espíritu Santo, capacitar, entrenar, porque Dios nos quiere preparados, entrenados y capacitados, y siempre dispuestos para donde Él quiera compartir su palabra, predicar el evangelio a toda criatura, formar discípulos, tener claro el objetivo, el propósito de nuestra vida, ser adoradores, ser siervos, donde quiera, cuando quieras, ¿qué importa dónde? Importa donde estés, ahí podés ser luz, sal y levadura. Señor, permítenos ser luz en medio de las tinieblas en este mundo, permítenos salar nuestros barrios, nuestros testimonios cercanos, que la gente nos vea, ser impactos en nuestro alrededor, poder compartir, contagiar, Señor, la gente que está a nuestro lado, que vea que somos testimonios, testigos de un Dios fiel, de un Dios de poder, de un Dios de amor, Señor. No somos los mejores, pero aquí estamos dispuestos a seguirte, a servirte y a que nos capacites, nos enseñes, nos afiles cada uno de nuestras herramientas, de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de nuestros dones, para ser perfeccionados para la obra del ministerio a la cual nos has llamado. Gracias por la fidelidad de estos siervos, desde los más antiguos hasta los más nuevos, Señor. Gracias por su fidelidad, que es lo que vos más pedís de uno. No le pedís capacidad, le pedís fidelidad con lo que tú le diste de capacidad. Dale a Dios tu capacidad, hermano. Dale a Dios tu capacidad, hermanita. Dale a Dios tu vida. Dale a Dios tu tiempo. Dale a Dios tus dones. Y dale a Dios la necedad que tenés. Lo que no sé hacer, Señor, por favor. Mi ignorancia te la entrego. Como dijo alguien, María, creo que era, Normita. Lo que no sé, quiero aprenderlo para poder ser útil y que mi ministerio crezca, se madure y dar la mejor comida a mis hermanos en la fe. Cuando me toque hablar de ti, que sea buena comida, buen alimento y sazonada con muy buen sabor para la gloria de tu nombre, pero para el crecimiento del ministerio. Los bendigo, familia. Le pido a Dios la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que esto comienza, que esta primicia es santa. Santifico todas estas conexiones, las aparto para Dios, que ninguna abandone, que ninguna se quede en el camino, que todo al contrario, perseveren y aumenten más hasta el fin de este curso, según la guía y la unción que el Espíritu Santo nos vaya a dar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, familia. Dios les bendiga grandemente. Amén. Un abrazo grande. También está